Bueno, Hare Krishna, mira, tenemos a Sudama Vipra y a Bhimasena, devotos antiguos que han estado desde el inicio de Nueva Braya Mandala. Entonces, Sudama Vipra va a empezar explicando un poco por qué se eligió esta finca tan maravillosa y el proceso de hasta llegar a poder conseguirla y demás. Por favor. Sí, Hare Krishna. eh, el movimiento Hare Krishna empezó en España en 1977, en la primavera. Ellos tenían una pequeña casa en un pueblo llamado Tiana, cerca de Badalona, Barcelona, pero se dieron cuenta que estaba muy alejado de la ciudad. Entonces se mudaron y cogieron un piso en la calle Princesa. Allí estuvieron poco tiempo y enseguida encontraron un piso en un segundo piso en la calle del Rec, barrio gótico, cerca de la estación de Francia y del Parque de la Ciudadela. Entonces, a la misma vez que se abrió ese templo en Barcelona, también en Antonio Acuña, Parampurusa tenía un estudio, porque era don Ricardo Platón Martín, diseñador de muebles, y vinieron una serie de devotos, discípulos de Prabhupada, como Pramana, Vedanta Sutra, Bogini, Panchayanya, todos discípulos de Prabhupada. Entonces, Parampurusa les ayudó en Madrid y en Barcelona teníamos de presidente a Padam Buyá, después Bhaktivedanta Swami. Y también estaba Guptalaya, que era la cocinera. Entonces, en esa época se empezó de una forma gradual a hacer Sankirtan y cada día se hacía Harinam. Por la mañana Sankirtan y por la tarde Harinam. Entonces, en muy poco tiempo se unieron muchos devotos. De hecho, en 2 meses en Barcelona se hicieron 40 devotos. Entonces ya el sitio que teníamos en la calle del Rec se quedó pequeño y abrimos en Pintor Fortuny, que era un hotel al lado del restaurante Pimpollo. Y en Madrid también se movieron a la calle Galileo, encima de unos cines. Y entonces, pues ya el movimiento ya tenía consistencia, porque no eran 4 locos, sino ya éramos 50, 60 devotos. Entonces Bhagavan vino, era Vigihastra, todavía no había tomado la orden de Sannyas, y le dijo a Somaka, que era el encargado del yatra, Somaka Swami en aquella época, que por favor buscara un lugar en el campo, en el centro de España, donde pudiéramos cultivar la tierra, hacer festivales, tener vacas, un lugar grande. Entonces Somaka estuvo muchos meses comprando periódicos, yendo a casas de inmobiliarias, buscando, hasta que finalmente en 1979 encontró este lugar. Este lugar perteneció a don Jacinto Mejías. Don Jacinto Mejías era médico y era amigo íntimo del médico personal de Alfonso XII, rey de España. A finales de 1800, don Jacinto Mejías adquirió esta propiedad de 1000 hectáreas, y aquí donde estamos en el porche, que después hizo Casa Palaciega, que se trajo el arquitecto de la zona del Escorial, habían unas casas de piedra. En 1939, cuando terminó la Guerra Civil Española, don Jacinto Mejías se trajo al arquitecto del Escorial, mandó derribar las casas de piedra y construyó este palacete. En la parte de arriba del palacete, en las escaleras, que son una preciosidad de madera, hay unos vitrales con el escudo de la Casa Real, porque él era el dueño de todas las tierras de la zona del Pardo. Entonces estaba íntimamente relacionado con los reyes. Entonces en 1979, Somaka Maharaj, yo estaba en aquella época de sirviente, el templo de Madrid se cambió de la calle Galileo a la calle Arturo Soria. Ahí teníamos un chalet de 2 plantas y teníamos un jardín muy grande. Allí se hicieron muchísimos devotos también. Por ejemplo, me acuerdo de Nisin Hasila, que empezó, de Prabodhananda, que era Parsakti, y un montón de devotos. Allí era el presidente Suchi Esrava. Entonces, en 1979, Somaka Swami encontró este lugar y habló con doña Rosa Jorro, que era la hija de don Jacinto Mejías, y llegaron a una cantidad de dinero por la compra de la finca con 300 hectáreas. Entonces yo vine con Somaka
y vinimos en un Volvo que nos había regalado un devoto discípulo de Prabhupada llamado Yogesh Chandra, y aparcamos aquí en este patio y enseguida vino un perro muy fiero llamado Boris y nos pinchó una rueda con sus dientes, porque era un perro muy, muy grande y fiero. Pastor belga, Pastor belga, exactamente. Peligroso. Sí, negro, de pelo largo. sí. Y entonces Somaca se entrevistó, yo estuve ahí de acompañante con doña Rosa Jorro y con su esposo, y llegaron a un acuerdo monetario y al final del año se compró. Harinarayan Prabhu, que en aquella época vivía en Ceuta y tenía varios negocios llamados Marisol, un hindú, Harinarayan y su esposa, dio exactamente la mitad de lo que valía la finca. Y la otra mitad se consiguió haciendo Sankirtan, distribución de libros, durante 8 años. ¿Recuerda la cantidad exacta? 130, 140 millones de pesetas con los intereses del banco, porque se dio una entrada de golpe. Pero eso es la parte que se trató con el banco, la otra parte la dio el devoto hindú. No, en total fueron entre 120 y 130 millones de pesetas. En total, con los intereses del banco. No. Vale. Entonces, en enero de 1980, era invierno, hacía mucho frío, se vino a vivir a Nueva Brayamandala. Ahora va a seguir viviendo. Claro, pues ya viniste. Y qué rápido ha sido. Eres una máquina, ¿eh? Hay que ir al grano. No, ahora aporta más. Ya Bueno, verás. pero yo de lo que me acuerde, él me ayudará porque yo no me acuerdo muchas cosas. Tú estuviste en el mismo momento que se llegó por primera vez a Nueva Brayamandala, sí, el 1 de sí. enero de 1980 a las 0 horas. A las 0 horas. Cuéntanos. Poco antes estábamos afuera esperando. Habíamos parado con el coche ahí abajo esperando a que fuera el horario para llegar, para subir. Entonces, Habíamos venido de Madrid, de Arturo Soria. Arturo Soria, con el BMW que también habían dado al movimiento, no sé quién lo había dado, que lo conducía Ramiro, que era Rasamándala. Rasamándala, sí. Y había otros devotos que no me acuerdo muy bien si era Suchi y otro más. Suchi también estaba, sí. También estaba, ¿no? ¿Y quién era el Mucho otro? más, Pierino, ¿no te acuerdas? No, éramos 5. Veníamos en el BMW. en el 5. coche que llegaron. En el coche. Cuando llegamos a las 0 horas. Después al día siguiente, o sea, durante el día vino otro coche con más devotos, que nos ayudaron a empezar a limpiar la casa, porque en una semana o así venía Bhagavan para ver la casa. Sí. Entonces, llegasteis al patio y ¿qué pasó? Pues cuando llegamos al patio paramos el coche aquí delante de los Estaba arcos Boris. y allí en la esquina había 5 perros, que no era Boris solo. Otros, sí. Había 5 perros negros, lo mismo, sentados mirándonos fijamente y no nos atrevíamos a salir del coche. Y Somaka Maharaj al final dice que sea lo que Krishna quiera. Y salió Hare Krishna, Hare Krishna. Y fue a probar a ver si estaba abierta la puerta porque no teníamos llave. Me acuerdo muy bien porque no. Y estaba abierta la puerta que da para la cocina. Entonces ya cuando él entró nos dijo, venga, va adentro, va. Que era una persona con carácter y salimos del coche, entramos todos así encogidos, los perros ni se movieron, sí, nada más nos miraban. Nos metimos para adentro y empezamos a recorrer la parte que es ahora la cocina. Cocina, sí. Con linterna, supongo, ¿no? Eran linternas, creo que traíamos alguna linterna que viene en el coche y algún mechero o alguna cosa para los inciensos. Tenebroso. Tenebroso. Sí. Y fuimos por ahí, dimos la vuelta, luego de la cocina pasamos aquí al salón y que esta zona. Tenían el comedor en el templo. Sí. Era el comedor de ellos. Sí. El comedor era donde están ahora la ropa de las deidades. Exactamente. El salón era el templo. Sí. El comedor lo tenían en el redondo. Una chimenea también ahí. La chimenea está aquí en el templo. Sí. Y luego fuimos y vimos la escalera para bajar, pues para abajo, al sótano, ¿no? Y entramos, vimos los 2 cuartos que viene al fondo y cuando recorrimos el pasillo hacia el final, que es donde hay un túnel que era la entrada de servicio de la gente, los que traían el género lo traían por el túnel, no venían al patio, no subían al patio. El género, la alimentación, todo el sustento. Y llegasteis en el mismo momento, bajasteis por todos lados, ¿sí? En plena noche. Y cuando llegamos ahí al final del túnel, a la última habitación, que hay una escalerita para bajar el túnel, empezamos a sentir todos como que algo se movía, como una sensación de frío, que hasta Somaka lo sintió también.
y enseguida dice Somaca Mejaras, dice, vámonos de aquí, ya vendremos durante el día y haremos lo que tenemos que hacer. Y salimos de allí todos temblando, o sea, es como una nevera, era como que venía un aura frío ahí y nos dio bastante, como que había fantasmas, o Es sea, que seguro, ¿eh? el propósito del túnel es que este señor, don Jacinto Mejías, había vivido 3 guerras. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Entonces él pensaba que iba a haber una Tercera Guerra Mundial y entonces al arquitecto que le hizo el palacete le dijo que hiciera una salida a la carretera por si acaso él tenía que salir con su familia. Entonces ese túnel solo admite moto, bicicleta o un caballo, una bestia. Mulo, sí. No coches. No cabe. Entonces se entra por aquí al sótano Sí, donde yo y al explico. sótano desemboca justo en la carretera. Aquí al otro lado, debajo de la... Y como no hubo otra guerra, él lo que hacía era poner los alimentos, porque allí hace mucho frío Sí. y allí lo tenía como si fuera un frigorífico gigante. También ponía el vino, sus bebidas, ponía la fruta, las verduras. Era la vía de servicio, cuando traían comida y eso Entraban entraban por por ahí, ahí, sí. que aquí no entraba. Entonces llegasteis, visteis todo eso y al final os dormisteis aquí. esa Sí, al noche. final subimos y no subimos más para arriba, ya nos quedamos al lado de la chimenea, la prendimos allí con 4 palos y nos quedamos todos tirados allí con el chal. Un frío increíble, ¿no? Sí, hombre, te digo, abajo cero, allí al lado de la chimenea, pero dormimos, acojonados, pero dormimos. Y ya cuando nos despertamos temprano, que no dormimos mucho, porque claro, estábamos con la cosa de la casa y todo lo grande que era esto, ¿no? La emoción esa. Nos levantamos ya y ya acababa de salir el sol y entonces ya fuimos a ver la parte de arriba. Y nos quedamos muy asustados porque vimos que en todas las ventanas, tanto estas como las de arriba, entre cristal y cristal, había como entre una cuarta y cuarta y medio, 2 cuartas llenas de mosca, mosquito, todo muerto. O sea, entonces nos comíamos el coco un poco a nivel de mal indicio, de mal agüero, ¿no? Pero bueno, subimos incluso hasta el torreón arriba, que aquello estaba más lleno, en el suelo estaba todo tapizado de bichos muertos. Era algo bastante tétrico. Sí, pero lo habían dejado descuidado porque sabían que lo iban a vender. hacía Lo habían vendido. años que no vivía nadie aquí, solo el Sí. que cuidaba y no hacía nada. El hombre aquel, que al final cuando bajamos de ver todo, había un camión aquí, estaba el hombre cargando todavía muebles que se llevó de extranjero. Ya. O sea, viendo que ya había vendido, antes de que cuando se fuera el dueño con lo suyo, y antes de que llegáramos nosotros, se dedicó a sacar camiones de muebles antiguos, muebles valiosos y todo eso. Sí. Entonces quedaban 4 muebles y ya le dijo Somaca que no se llevaran nada más, que esto ya es propiedad nuestra. Claro. Y el hombre agarró el camión y se fue y yo ya no lo volví a ver más a este hombre. Por ejemplo, el primer día que hicisteis. Pues el primer día nos pusimos a limpiar toda la planta la parte, lo que es donde está ahora la ropa de las deidades, donde está el templo y estas habitaciones de aquí, porque nos había dicho Somaca que estaba previsto que Bhagavan, que era el maestro que teníamos, que viniera como en una semana como mucho, que venía a ver la finca. Entonces, bueno, nos pusimos a limpiar y ya durante el día vinieron unos devotos también de Madrid, no sé quiénes eran, no me acuerdo. Y ya nos ayudaron y bueno, abrir ventanas, quitar moscas, Trabajo fuerte. polvo, en fin, una limpieza a fondo. Y luego también no sé quién más fue, que empezó a traer algunos muebles de no sé dónde para acomodar a Bhagavan y todo lo demás. Y nosotros, creo recordar que dormíamos ahí en donde está el boga ahora. Creo que estábamos durmiendo ahí porque no subíamos arriba todavía porque estaba todo muy, muy mal, ¿no? Las primeras noches, mientras limpiábamos todo, también ya se habilitó la cocina, que había una cocina grande, se empezó a habilitar para hacer algo para cocinar para los devotos, para hacer prasadam. Y ya después, a los 3-4 días, trajeron el cuadro de Panchatattva. Panchatattva, sí. Los 2 Vyasasan allí que los pusieron al lado de las ventanas. Uno de Prabhupada y otro para... Las ventanas que dan para el jardín en el templo, se puso un Vyasasan para Bhagavan, el otro para Prabhupada, y en el medio se puso el Panchatattva que ya traíamos
Desde Pintor Fortuny era, Sí, ¿no? desde, Ha sido el... desde la calle El Rec. Desde Sí, la calle El Rec. fíjate, desde Calle el Rey. Se lo trajo de Italia Padam Buya, ese panchatata. Sí. Ese panchatata abrió el templo de Tiana y el templo de la calle del Rey. Ese es el panchatatua Que está aquí originalmente. que está Está ahí aquí. encima Ese de es el Prabhupada. panchatatua que hicieron un harinam muy grande en el 82, 83. Se lo No sé, sacaron. no sé si. No Ahora sé. no me acuerdo de eso. En Madrid. Harinam que sacaron, hicieron un arti en medio de la Plaza del Todo, la Puerta del Todo. De Plaza España. Plaza España, no de. Yo Puede no me ser, acuerdo puede. ahora. Sí, un Harinam, Maja Harinam. Pero que se sacara el panchata todo aquí no creo, ¿eh? No. O sea, otro panchatatua. Sería otro, porque este ya estaba aquí como templo. Sí, Vale, yo salón. creo que de aquí no se En ha ese año movido. estaba como altar. No creo, ¿eh? Solo se movió cuando yo No recuerdo. estaba a cargo del Departamento de Arte del 2000 al 2007. Así cuando lo restauraste. Y lo restauré a Sí. una señora que trabajaba en la Catedral de Burgos. Sí. Restauré y limpié Una profesional. casi todos los cuadros que hay en Y esta del óleo y del arte. Me acuerdo de aquello, de eso me Ya, acuerdo. corta, ya es suficiente. Entonces Vimasena, Prabhu, antes de que llegase, o sea, los primeros días ¿qué hacíais aquí? ¿No? Limpieza. Limpieza, todo limpieza. Limpieza de los jardines, de todo esto que estaba lleno de maleza y de enredaderas. Había una hiedra grandísima allí que estaba rajando todo el muro y la casa. Por el otro lado también. Pero también había cosas bonitas. Tenían cultivado aquí unos rosales que justo aquí en esta misma esquina había un rosal que era único. Tenía unas hojas de terciopelo y daba un olor a rosa en medio patio. Era bárbaro, un rosal como aquel no lo he visto en mi vida. ¿Sabes? Y cogíamos las rosas del rincón ese para las deidades y todo se nos llenaba el templo de olor a rosas. Aquel recuerdo del Rosales era fantástico. Luego allí al lado de la pared, al lado de la puerta, para subir a las de las botas y eso, allí también había otro rosal muy parecido a este. Y luego teníamos algunos árboles en el jardín que eran moreras, daban moras, árbol de mora. No era de zarzamora, era un árbol morero, daba unas moras grandes, negras. Y bueno, había algunos frutales por ahí que los fuimos aprovechando, pero como ya llevaban tiempo sin cuidar, porque cuando vinimos había en el frente, vivían todavía algunos obreros que entraron en el contrato de compraventa, porque ya llevaba muchos años para no perder la antigüedad y tal. Estos obreros entraron en el contrato y estaban aquí. Y ellos también nos fueron enseñando, iban manipulando el tractor y las cosas de campo, que eran ellos quienes las llevaban para cultivo, y entonces empezamos a tener vacas. Pero todo eso fue poco a poco. Por ejemplo, Bhagavan, ¿cuánto tiempo tardó en llegar? Yo me parece recordar que en algo más de una semana o así. O sea, vino rápido, relativamente. Sí, vino enseguida, sí. Ah, claro, era una compra grande. ¿Y estabas tú cuando llegó? Sí, claro, aquí estábamos todos. ¿Y qué impresión le dio a Bhagavan? ¿Le gustó todo? Sí, claro. Estaba contento. Bhagavan esto lo veía como el inicio a lo grande del yatra español. Sí. Nos incentivó mucho y vio un futuro muy bueno para la granja, con sus vicisitudes debido a que eran unos edificios que había que invertir mucho en ellos, pero tenía buena visión, lo veía como algo fijo, como algo seguro de que esto iba a estar aquí de por mucho tiempo. De hecho, el resultado es este, que después de 40 y tantos años estamos aquí todavía. Aquí andamos todavía. Y después, poco a poco, se fue hablando ya de traer deidades. Pasamos un par o tres de años con el altar que teníamos del cuadro de Panchatatua. Y ya cuando se hablaba de traer deidades de mármol bien bonitas, talladas en India, no sé dónde, no me acuerdo ahora. Creo que sí, que venían de India. No me acuerdo muy bien, él lo sabe mejor. Ya todo empezó a tomar fuerza otra vez. Los grupos de Sankirtan colectaban maratones por cualquier cosa. Para pagar la hora de manda. Para pagar las deidades, para pagar todo, para pagar lo de Bhagavan. Me imagino que también había que dar una parte al India, GBC a la India, europeo.
y cosas de estas, ¿no? Fue interesante, pero mucho trabajo. Éramos máquinas de trabajar. A veces no teníamos tiempo casi ni de tomar paseada, porque caían responsabilidades. Empezamos a tener vacas y hasta que empezamos a saber cómo iban, se ordeñábamos a mano y cómo iba todo y entre los obreros y que nos ayudaban Sin a... saber cómo, sin saber. Claro, yo no había estado nunca con vacas ni nada. No sabíamos nada. ¿Y las primeras vacas cuándo vinieron? Por ejemplo, ¿cuánto tardaron en venir? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo ahora. O sea, al No poco mucho. tiempo. Al Sí, poco. sí, poco. Quizá antes de medio año y todo. A mediados de año o antes, quizás ya teníamos algunas vacas. ¿Y está en la vaquería en el mismo sitio donde estaban? No. Al principio las vacas las metimos en las casas que estaban a la izquierda de la carretera. La vaquería de ahora está a la derecha cuando vienes de Brihuega, ¿no? Estaban enfrente, que había dos casas con un patio. Y en la casa de la derecha, que es la que está ahora de pie porque la otra la tiraron para hacer la carretera, en la parte de abajo, ahí hicimos la vaquería, porque ahí teníamos acceso para ir al pasto de enfrente. Incluso allí enfrente había un puente de troncos de madera que todavía estaba fuerte y que a veces llevábamos las vacas a pastar, las llevábamos de pastoreo. Y otro devoto y yo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y llevamos la vaca, cruzábamos el río y íbamos a pastar por ahí y luego las volvíamos. Era muy bonito, un año y pico, un año y medio por ahí, cuidando las vacas fue muy bonito. Y empezamos ya a tener a parir algunas. Tuve una relación muy interesante con un toro que se llamaba Sukadeva. No sé si habréis oído hablar. Nació un toro ahí que era enorme. De grande pesaba más de 1 tonelada, 1000 y pico kilos. Era enorme. Pues ese toro, cuando fue a nacer, no me acuerdo el nombre de las vacas, pues tenía problemas y yo sin saber nada se me ocurrió pues meterle la mano para ver qué pasaba, porque estaba ya atascado y estaba con la cabeza girada y bueno, parece que le coloqué de alguna manera, le coloqué la cara de alguna manera y le ayudé a parir esta vaca, que creo que sería el tercer ternero, o sea, terneras, y este sería ternero, que nació aquí. Y bueno, con este torico tuve una relación muy íntima, era como un perrito. Venía detrás de mí, pero todos desde pequeño jugábamos, nos empujábamos con la cabeza. Sí, tengo alguna foto con él. Luego te la enseño, que la tengo aquí, en el teléfono. Y vamos, que lo crié prácticamente yo, lo llevaba a la ubre de su madre y mientras mamaba, yo por el otro lado aprovechaba a ordeñar la vaca. Pero era muy buena vaca, no daba patadas ni nada. ¿Y cuántos años estuviste viviendo aquí? 3 años y medio, 4. 4 años, casi 4 Sí, años. más o menos, quizás no llegó a 4 años, porque luego me fui por lo de la mili, que era obligatoria, y luego después cuando terminé la mili vine y estuve otro año más. ¿Cuántos? Un año más. Después de la mili, pues, a ver qué fue, pues yo terminé la mili en el año 82, cuando fue los mundiales de fútbol, del Naranjito, en el que tú no habías nacido. En el 80 nacido. En el 80, bueno, entonces como si no hubieras nacido, no te enteraste. Fueron los mundiales de fútbol aquí en España, allí en Barcelona, y se arregló. Y bueno, cuando terminaron los mundiales, poco después, creo que terminé la mili, en el 82, y para el 83 regresé y estuve hasta el 84, otro año más. Si mal no recuerdo, fue así, sí. Y luego ya me fui a buscar una esposa, porque aquí pues no me coincidía, y ya tuve familia y luego siempre que he podido, siempre he venido. Unos años después incluso viví en Brihuega 3 o 4 años, hasta que conseguí la casita, y ya me vine y vivimos en la casita también otros 3 años y pico, en la casita de arriba, con un montón de dificultades, porque nevaba más que ahora, llovía más que ahora, para subir el camino de barro, madre mía,
para tener luz, para tener agua, bastantes dificultades. Fue una prueba muy dura vivir ahí arriba. Y al principio la electricidad, ¿cómo funcionaba aquí en la Nueva Braya Mandala? La electricidad bien, porque ya habían instalado los dueños, ya hacía unos años que habían instalado la centralita esta, que viene la luz de la General. Ok. Sí, ¿La activasteis? la central eléctrica que tenía aquí la propiedad era antigua, daba luz apenas para 25 o 50 vatios. O sea, no llegaba ni para cualquier máquina. ¿Sabes? Entre que no producía mucho y la línea era muy larga, se perdía mucha luz y no daba suficiente. Entonces aquello quedó inutilizado. Había una familia que quedó a vivir allí con derecho porque eran trabajadores muy antiguos. Eran los que más tiempo llevaban aquí en la propiedad. Y entraron en el trato de la compra. Y la luz estaba muy bien porque venía la luz de aquí, de la central, del transformador que tenemos aquí. Y luego también teníamos el otro transformador de la fábrica, que también iba y daba luz pues para allá, para la iglesia y todo eso. Sí, o sea que de luz aquí no tuvimos problemas. Había luz. Pasa que toda la instalación era muy antigua y había que ir poco a poco cambiando cables, cambiando enchufes antiguos. Los cables eran forrados por hilo o cuerda, ¿no? Eran como de cuerda de esos antiguos que tendrían 60, 70 años. Sí, era así. Y al principio, ¿cuántos devotos vivían al principio, los primeros años aquí? Uy, es que fueron viniendo con el Sankirtan, se hizo muy buena prédica, hubo mucho empuje, y en Madrid también, mucho empuje en el Templo de Madrid, que los fines de semana íbamos de aquí unos cuantos para allá como ahora hacéis, solo que en vez de ir ahora 5, antes íbamos 30, por ejemplo, o 40. Los que podíamos, salían de aquí furgonetas cargadas adentro llenas de devotos. Y todos allí sentados allí apiñados al Harinam de Madrid. Y pues fueron viniendo progresivamente. Yo creo que hubo un momento que teníamos más de 100 devotos aquí. Sí. Y luego había los festivales. Venían los devotos de Sankirtan. A lo mejor venía Bhagavan, por ejemplo, a hacer una visita que vino varias veces. Y bueno, pues venían todos los de Sankirtan y nos juntábamos aquí 300, 500, no sé. La cocina, una marcha. Había unas ollas de estas enormes así, de esas de caldero, que creo que las quitaron, aquello, eso lo quitaron, me parece. Y se montó, se hizo una cocina nueva, se quitó la que había vieja y se hizo una nueva con estos calderos grandes, todo acero inoxidable, guapísima. Y cocinábamos para todos. Y a mí me tocó cocinar más de una vez, porque aquí pues quieras que no aprendías, empezabas a pelar patatas y al final acababas haciendo algo. Me salía muy buena la jálaba, hacíamos unas ollas de jálaba y hacíamos competiciones de jálaba. Siempre me ganaba Chitenia Priya. Éramos los dos que le cogimos unos platos de estos así de redondos que tenían 3 dedos de canto y hacíamos montaña de jálaba. Y íbamos y repetíamos. Era bárbaro. ¿Y cuál es el festival de los que te acuerdes de cuando era de los primeros años, el primer festival más grande que hubo aquí? ¿Cuál es? ¿Janmashtami celebraste, por ejemplo? Sí, lo celebramos, claro, venían todos los devotos, pero cuando más fuerte era cuando venía Bhagavan. Cuando venía el maestro, era cuando más se armaba aquí. Ahí se armaba en esa pista para hacer teatro y preparábamos teatro, preparábamos juegos, preparábamos todo el programa de la mañana, entrábamos al templo, allí es que no cabíamos. Y cuando saltábamos, porque había mucha euforia, el suelo hacía así. Escuché que tuvieron que reforzarlo, ¿no? Sí. Al principio se le pusieron vigas y tal, y luego lo que se hizo que luego después ya se sujetó con las paredes que hay ahora. Se hicieron paredes para dividir comedor y algunas cosas que ya había, pero no aguantaban suficiente. O sea, era peligroso. Claro, sí. Te digo que si un día, pues igual si un día 5 dedos. ¿Cómo va a ser? El centro del templo. Sí. Eso, un salto, Pero, salto y salto. Sí. Es que es que el Mongol Arti, que es el primero que es para despertar a la deidad,
hacíamos unos escándalos que nos oían en el pueblo. A 5 kilómetros de aquí nos oían. Cuando salíamos a hacer el Harinan aquí, el Kirtan aquí, porque es que adentro no cabíamos. Y salíamos al patio a hacer aquí Kirtan, no fue la primera vez que la gente del pueblo venía a ver qué pasaba. ¿Sabes? Se oía en el pueblo a 5 kilómetros ahí arriba. Eran unos festivales únicos. Eran recuerdos para toda la vida, de una euforia, una cosa. No sé, es que no sabes cómo expresarlo. ¿Y los que trabajaban aquí qué decían? Estaban hartos. Bueno, luego al final, a partir del primer año de tener la finca, Somaca y los devotos que dirigían un poco empezaron a pensar en dar una indemnización para que se fueran yendo así los matrimonios, las devotas y tal, para usar el edificio de enfrente, porque es que aquí ya no cabíamos. Había arriba, la parte de arriba, nos metíamos un montón en el torreón arriba, otros ahí, otros por aquí, otros abajo en el sótano, y íbamos tirando como podíamos. Sí, sí. Y bueno, luego poco a poco pues se fue arreglando tratos con ellos, a algunos costó un poquito más. Yo tuve alguna experiencia con el hombre aquel de la central eléctrica, que Somaca me mandaba a mí para darle los mensajes. Ese hombre se dedica a la miel, ¿no? Él se dedicaba a la miel, ¿no? Hasta luego. ¿Quién? Sí. No, eso es creo que era un hijo de él, que es el que tiene... el hijo de él, sí. Creo que es el hijo de él, Que tiene la miel, sí. Aquellos eran jóvenes, sí. Eran jovencitos. Se llama Jesús, el hijo. ¿Y que tuvo problemas con él? Sí, una vez me sacó la pistola, me quería pegar un tiro. No me digas. Porque llegó un momento que ya habíamos tenido un juicio y todo, y los devotos se habían ganado para darle una indemnización y que se fueran de la casa, porque así usaríamos la casa para algún grijastra y tal, y para que los devotos cuidaran la centralita por si la poníamos en marcha, ¿sabes? Y pues Somaca me mandó a mí ir allí a decirle que iba a cerrar la puerta que dividía la vivienda de la centralita, para que no tuviera que entrar en la central, porque él ya no... Y cuando llegué allí para cerrarle la puerta, me salió con una escopeta, que me pegaba un tiro y tal, y el hijo mayor de él lo sujetó y tal, y quedó todo, que sí, se metieron para adentro, y yo clavé la puerta allí como pude, clavé la de abajo, la otra, que hay un cuartico al lado, y salí de allí pitando. Pero sí, al final tuvo que irse, claro. Hubo un arreglo judicial y se le pagó una cantidad y... Pero el hombre ya llevaba más de 30 años allí, los hijos habían crecido allí y se pensaba que era su casa. Claro, él lo daba ya como casa de propio... Hay un término legal propio de habitabilidad o alguna cosa rara que no me acuerdo muy bien, y ya pensó que era su casa, pero no ganó el juicio. Tampoco estaban produciendo nada, la centralita ya no funcionaba. ¿Qué hacían allí? Solo cobrar. No podía ser. Y fueron todo aventuras, recuerdos muy tensos, de mucho trabajo. El trabajo que hacíamos en aquel tiempo ahora no lo querríais hacer vosotros. Antes de hacerlo vos marcharíais. Porque vos falta la entrega del brahmachari, la entrega de la mentalidad de aquel tiempo, ¿no? Sí, brahmachari. El ser brahmachari es una fuerza que no puede tenerlo Sí. en otra... Estás siempre ocupado para vencer a tu mente, ¿no? No para vencerla, sino para evitar que te coma el coco. Porque la mente siempre está detrás de nosotros. Es como alguien que tenemos ahí, como el juego ese que le llaman comecocos, pues es como eso, la mente es como eso, siempre... Entonces los brahmacharis trabajamos duro a fin de evitar que el comecocos, que lo digo yo ahora, que en aquel entonces no lo hablábamos así, se decía maya, que bueno, se suele decir habitualmente. Dice maya. Uy, he tocado sin querer. Yo no sé, a mí me gustaría que algún devoto estuviera conmigo para verificar lo que digo también, porque pueda ser que yo, la falta de memoria, que es normal cuando no convives constantemente en un Para lugar, añadir más información, ¿no? Sí. claro,
para verificar un poco lo que uno dice, lo que él dijo, lo que yo digo. Claro, 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 esto está muy bien. Sí. Pero bueno, estoy yo solo, yo cuento de lo que me acuerdo y si algo es erróneo, pues lo siento. Es lo que tengo en mi cabeza. Sí. Para mí, los años aquellos aquí en la granja han sido los mejores años de mi vida. Esta es mi primera casa. La tengo como mi primera casa. Venían los padres de los devotos aquí para ver dónde Sí, estaban. algunas veces sí. Lo que pasa que era un tiempo en que la idea que había de la gente acerca del movimiento Hare Krishna, debido a la mala propaganda de otras personas, pues era una idea sectaria peligrosa, ya que había habido casos de sectas que se habían suicidado, sectas que tenían drogas, sectas que tenían armas en América. Y claro, pues la gente estaba asustada que aquí ocurriera algo parecido. Y cuando algún hijo venía para acá, pues los padres pues, siempre intentaban sacarlo. Incluso tuvimos muchos problemas con una especie de movimiento que había que se llamaba desprogramadores. En aquellos tiempos que se juntaron algunos padres de devotos y de otros movimientos religiosos así muy acérrimos para poder sacar a los hijos y quitarles de la cabeza la idea que teníamos de aquí, ¿sabes? La idea espiritual. Y sí, más de una vez lo hicieron. Hubo un devoto aquí que sufrió mucho ese problema, que se llamaba Devarsi, Divyadeja en aquel entonces. Astrólogo él, ¿no? Sí. Un excelente devoto aislado. Ese pobre devoto tuvo todas las malas experiencias que se pueden tener de Maya o de cualquier demonio que quiera sacar del contexto que uno quiere voluntariamente. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Sufrió secuestros por 2 o 3 veces. La hermana que también era devoto la secuestraron, también se la llevaron a Estados Unidos, la tuvieron encerrada allí, no sé qué, porque el padre era militar, era médico militar o algo así. Y vivían en Mallorca y tenía una empresa de alquiler de coches en Mallorca y tenía el ASMI y tenía influencia porque era un alto cargo militar. Entonces le hizo mucho daño aquí a sus hijos, sobre todo al devoto a Divyadeja, de Barsi. Hasta que bueno, ya al final pues el devoto se fue a la India y ahí ya perdió el contacto con su familia hasta que dejó el cuerpo. Ya. Sí. Bueno. Era como mi hermano, era mi hermano. Es su hermano. Es. Sí. Sí. Lo Sí, quería mucho. Era como un como dijo Kadamba hace poco con el último mensaje, sí. que pronto nos veremos todos en un gran festival. Eso es bonito, siempre se oye, pero tienes que quedarte con eso, con que es muy bonito. Pero sí, yo de alguna manera me ha parecido entender que todos los devotos de aquellos tiempos que ayudamos a mantener y a continuar el movimiento de Srila Prabhupada, tenemos algo, de alguna manera pienso que tenemos algo especial, porque fueron unos momentos muy difíciles que incluso nos hace recordar la época de los romanos con los cristianos, las vicisitudes y sufrimientos que pasaron los cristianos durante cientos de años. Pues ya fue algo parecido, no con aquellas muertes tan terribles que se hacían en la época de los romanos, pero sí era como un ataque mental constante, era un sufrimiento constante que tenías que evadirlo a base de centrarte en el Mahamantra. Cuando cantábamos el mantra parece que todos estábamos más centrados, más metidos en el mantra. Cuando salíamos íbamos cantando por ahí, hacíamos servicio. Era un ambiente de guerrero, de lucha, por sacar adelante el movimiento de Prabhupada, el movimiento del señor Chaitanya. Y todo eso te deja una experiencia y te deja una huella de consolidación, podríamos decir, ¿no? ¿Sabes? Y yo pienso que todos los que pasamos ese principio para conseguir lo que ahora tenéis, entre comillas, cómodamente, fue algo único,
que aunque hoy lo veamos que es duro, ya me gustaría que todos pasarais por algo parecido ya. Porque luego ese sí que es un recuerdo. Ese sí que es que Krishna se te queda agarrado en el corazón de una manera que después que no puedes quitártelo de encima. Aunque te vayas a donde te vayas, es igual. Está ahí Krishna tan hermoso en la deidad. Y la asociación de devotos, el prasadam de la cocina de los devotos. Yo puedo ir al mejor restaurante del planeta a comer y a comer allí lo que pilles, todo de primera. Pero yo vengo aquí, me tomo un kitri cocinado aquí por los devotos y se me llena el alma, se me llena la alegría, el corazón. Es que no comería nada más. Es que comería un arroz con un sobji, con queso frito que hacíamos entonces. Paran Purusa en paz descanse y que Dios nos lo pase como pueda algún día, que fue un gran devoto. Hacía unos sobjis con el queso, que se me ha olvidado el nombre, con panir frito. Lo hacíamos nosotros, el panir con la leche de las vacas. Y hacíamos el yogur, todo eso lo hacíamos nosotros aquí. Y hacía unos sobjis con panir, con taquitos de panir frito en ghee. Eso es inolvidable, era inolvidable. La jálaba que hacíamos antes no tiene nada que ver con la que hacéis ahora. Que no significa que la de ahora es mala, ¿eh? Es muy buena, está muy rica, está cocinada por los devotos. Era diferente. Había una intensidad en aquellas ollas de prasad. Lo que Krishna nos envió a través de Chaitanya Mahaprabhu y a través de Srila Prabhupada y toda la cadena discipular, que al final ha llegado en que Prabhupada ha sido el enviado para que podamos transmitir a la gente fuera de la India. Y gracias a eso estamos aquí todavía vivos así, con esa cosa, ¿no? Que nos es igual abandonar que el cuerpo que no, porque lo tenemos ahí, está ahí agarrado, arraigado o agarrado, quiero llamarle. Vale. Son experiencias muy importantes, muy únicas. No, sí. Muchísimas gracias, Prabhu. El principio de todos los movimientos siempre es muy interesante. Sí. Y igual que la felicidad que nos aportó el tener esta finca, el obtener esto y venir aquí, que era un lugar donde podíamos reunirnos todos, hacer festivales. Venían los hindúes también de Madrid, de Canarias, a los festivales. Pues los mismos hindúes no se podían creer que 4 blanquitos hubiera esto, si esto era igual que la India. Todos de euforia, guirnaldas, flores por todos los lados, el maestro, la deidad, el altar. Uy, uy, uy. Bueno, Prabhu, muchísimas gracias. me voy a emocionar, o sea que os voy a dejar, porque son relaciones únicas y es una conexión con Krishna, con Prabhupada, un respeto. Y me gustaría poder volver a aquellos tiempos, pero ya están solo en el corazón. Ya. Sí. Si algún día se os ocurre alguna otra pregunta, dímelo y lo que yo pueda decir lo digo. Ya. Muchísimas gracias, Prabhu. Hare Krishna para todos. Hare Krishna.